Exploradores del átomo al cosmos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Exploradores, donde descubriremos los avances de la investigación científica en Chile desde el átomo al cosmos. Hoy vamos a conversar con Nelson Padilla, quien es director de la Pontificia Universidad Católica del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines CATA UC. En CATA UC se encuentran trabajando para demostrar que en nuestro país no solo tenemos las mejores condiciones para la observación del universo y grandes observatorios de punta, sino que también la creatividad para aportar en el desarrollo de instrumentos de astroingeniería vitales en el desarrollo de esta ciencia. En este nuevo capítulo les contamos además que astrónomos y estudiantes del CATA UC han aceptado el desafío de crear mapas del universo, colaborando en el desarrollo de grandes surveys en el que distintos equipos de astrónomos en el mundo buscan objetos en el espectro visible para entender mejor la inmensidad que nos rodea. Una galaxia 7 veces más grande que nuestra Vía Láctea, pero con muchas menos estrellas, tiene intrigados a otro equipo de investigadores de CATA UC. ¿Cómo se explican las extrañas características de esta galaxia? ¿Existirán otras galaxias parecidas a esta? Los desafíos y los logros de este particular centro de astroingeniería en este nuevo capítulo de Exploradores. Y en el siguiente reportaje veremos cómo un equipo de CATA UC trabaja en el desarrollo de esta tecnología sofisticada, de punta y con alto impacto en la exploración del universo. Desde la invención del telescopio, todos los desarrollos astronómicos vienen de la mano de avances tecnológicos. Es en este contexto que la astroingeniería surge como una ciencia clave. En el caso de Chile sabemos que están instalados los mejores telescopios del mundo, los telescopios más grandes, los proyectos astronómicos más importantes. Entonces, naturalmente, esos proyectos de punta vienen también con el desarrollo de tecnologías de vanguardia. La idea entonces ahora es que estos telescopios no solo estén instalados en Chile, sino que además utilicen tecnologías que estén desarrolladas en Chile también, que parte de la instrumentación que se usa en estos observatorios sea construida en Chile y seamos nosotros actores principales en estos proyectos. En CATA UC han aceptado el desafío y se encuentran trabajando en el proyecto MOONS para la creación de un instrumento espectógrafo infrarrojo multiobjeto. Este será instalado en el nuevo telescopio de la ESO VLT, el observatorio astronómico de luz visible más avanzado del mundo, ubicado en Cerro Paranal, un lugar con condiciones meteorológicas de excelencia para la observación del universo. ¿En qué consiste este instrumento? Espectrógrafo significa que toma la luz que viene de estrellas, galaxias que estamos estudiando y la dispersa de manera que podamos estudiar cada componente individualmente que componen en su conjunto la luz que observamos. Entonces nos permite obtener mucha más información acerca de ese objeto. Es infrarrojo, que significa que no estamos observando la luz óptica que es la que típicamente ve nuestro ojo, sino que está en longitudes de onda infrarroja, en longitudes de onda más grandes que la que nosotros percibimos. Es decir, estamos estudiando un tipo de luz distinta y finalmente es multiobjeto. Los instrumentos que existen actualmente solo permiten estudiar un grupo de hasta 20 objetos a la vez. MOONS va a revolucionar el desarrollo astronómico mundial porque permitirá observar hasta 500 objetos en paralelo, abriendo un mundo de nuevos descubrimientos. Para el astrónomo Ezequiel Treister y su equipo de investigación, MOONS permitirá responder preguntas fundamentales sobre sus objetos de estudios, los agujeros negros supermasivos en crecimiento y cómo estos modifican el funcionamiento y la estructura de las galaxias que los contienen. Preguntas fundamentales que nos interesa responder es, por ejemplo, ¿en qué época del universo, a qué edad del universo es cuando se produce la mayoría de este crecimiento? ¿En qué tipo de galaxias? ¿Es más frecuente en galaxias espirales, en galaxias elípticas, en galaxias en proceso de choque? Para responder esas preguntas necesitamos utilizar espectrógrafos tales como MOONS. MOONS será un instrumento versátil que impulsará el conocimiento estadístico del universo y hará cientos de veces más eficiente el estudio de cualquier objeto. Con el acceso al nuevo conocimiento surgirá un abanico de preguntas que hoy son imposibles de responder por el nivel de desarrollo tecnológico existente y que impulsarán la ciencia de frontera desarrollada desde Chile para todo el mundo.
Bueno, y ya se los adelantaba, nos encontramos con Nelson Padilla, que es director del Centro de Excelencia de Astrofísica y Tecnologías Afines, CATA UC, centro que no solo se ha dedicado a trabajar en problemas relacionados con la exploración del universo, sino que está a la vanguardia de la innovación en el desarrollo de la astroingeniería chilena. Vamos a preguntarle a qué se dedica el CATA UC. Nelson, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Bueno, un gusto. Contemos primero de qué se trata este centro de investigación que ya lleva 10 años dedicado a estos temas. Bueno, se encarga de distintas cosas. Se encarga en parte de hacer ciencia básica, concentrada en, por ejemplo, desde estructura de la galaxia hasta los componentes del universo, por ejemplo, haciendo investigación y también formando recursos humanos, o sea, hacemos magísteres, doctores, ingenieros también, no solamente astrónomos. Y por otro lado también nos dedicamos con fuerza al desarrollo de tecnologías para la observación astronómica, por ejemplo. Sí, ahí en el reportaje escuchábamos un concepto, esto de la astrofísica. ¿A qué se refiere puntualmente? Claro, la astroingeniería. La astroingeniería en particular es como, el concepto es tratar de desarrollar instrumentos que puedan ser utilizados para, por ejemplo, hacer observaciones con los telescopios. Porque el telescopio en sí es como una especie de colector de luz, ¿sí? Pero es como la lente de una cámara. Pero aparte de la lente uno necesita el cuerpo de la cámara, donde están los CCDs, donde se registra la imagen. Entonces, la astroingeniería lo que trata de hacer es esa parte, la parte de la cámara donde se registra la imagen con instrumentos nuevos, por ejemplo. Y ahí hay una combinación de cuál es la ciencia que uno necesita hacer, para la cual no existe el instrumento todavía, para poder hablar con el lado ingenieril, para diseñar ese instrumento que pueda cumplir esa función que uno necesita. ¿Y tiene nuestro país una ventaja importante por el tipo de cielo, por la capacidad de observación que ofrece? Por supuesto. O sea, los cielos del norte de Chile son prácticamente únicos. Hay un solo lugar que se compara en calidad de cielo en el mundo, que es Hawái, y no hay otro. O sea, son los únicos dos lugares. Y por eso es que, bueno, que están estos telescopios internacionales, que son los telescopios más avanzados que existen, los VLT, por ejemplo, en el óptico, o ALMA, en el submilimétrico. Y eso da la oportunidad, por ejemplo, de, si bien está el telescopio, está la lente, da la oportunidad de desarrollar la otra parte, la parte que toma la información que llega al telescopio y la registra. Por ejemplo, una cámara, ¿sí? Que es lo que uno ve al costado del telescopio. Expliquemos por qué son tan privilegiados los cielos chilenos. Es que es una situación... Hay varias cosas, ¿no? Uno tiene un telescopio que vale, no sé, miles de millones de dólares. Si está nublado no se puede usar. ¿Sí? Entonces, hay en el norte, el desierto de Atacama, por ejemplo, es un lugar que está despejado prácticamente todo el año. Tiene muy poquitas noches que no se puede usar. Entonces, ubicar un telescopio en cualquier lugar del mundo que no sea ahí va a hacer que ese telescopio no se pueda usar muchas noches más. Entonces es muy conveniente traerlo acá por esa razón solamente. Pero además de eso, es un lugar con mucha altura, entonces tiene poca masa de aire por la cual tiene que pasar la luz para llegar al telescopio, por un lado. Y la masa de aire es súper uniforme, porque vienen vientos del Pacífico muy constantes, que hacen que las capas del aire sean laminares, no tengan turbulencia. Si tú vas, por ejemplo, al llano de Chajnantor, donde está Alma, y ves en el horizonte las estrellas, estas estrellas no titilan. Mientras que acá en Santiago uno ve una estrella y ve el titilar famoso de las estrellas, eso es producido por la atmósfera. Cuando la logras ver por la contaminación. Claro, cuando logras verla, titilan un montón. Sí. Claro, quiero que sigamos conversando sobre esto, pero antes vamos a revisar uno de los aportes a la astronomía mundial que se realiza en el CATA UC, que es la participación en grandes surveys o catálogos de objetos del universo, como por ejemplo las galaxias. ¿Cómo participa Chile de esos esfuerzos de investigación internacional? Lo vemos a continuación. ¿Cómo nacieron las galaxias? ¿Cómo se formaron los primeros cúmulos de galaxias en el universo? Estas preguntas claves motivaron al astrónomo Felipe Barrientos a dedicar parte de su investigación al desarrollo colaborativo de grandes surveys,
proyectos de investigación del espacio a través del estudio de imágenes del espectro visible, que permiten buscar nuevos objetos, ver cómo se formaron y mapearlos estadísticamente. Los surveys en general tienen varias aplicaciones. O sea, uno puede encontrar distintos tipos de objetos, incluso cosas que hoy día no sabe que van a ser importantes en el futuro, las puede ir una vez que tiene las imágenes catalogadas, las puede ir a buscar ahí. En este caso, los surveys que nosotros hicimos, estas búsquedas, relevamientos en castellano, estaban orientados a encontrar estos objetos que son los cúmulos de galaxias. Ahora, los cúmulos de galaxias son los objetos más masivos que conocemos hoy día en el universo y en particular son muy buenos medidores de cuánta masa hay en el universo y el número, si uno lo puede encontrar, es un muy buen predictor de lo que está pasando en cosmología. Actualmente, Felipe y su equipo se encuentran trabajando en el desarrollo del Survey Atlas, aportando con imágenes en la banda U, una de las más complicadas de obtener. Esto lo hacen en colaboración con otros centros astronómicos internacionales que registran las imágenes del universo en otras partes del espectro de la luz. Lo que a mí me motivó mucho desde hace bastante tiempo ya es estudiar cómo cambian las galaxias. Entonces, si uno puede encontrar estos cúmulos de galaxias en épocas bien tempranas del universo y empezar a seguirlos, no cada uno individual porque pasa mucho tiempo, pero uno puede seguir esta población a distintas distancias y como la luz se demora cierto tiempo en llegar a nosotros, en el fondo uno está viendo como una película con muchas fotos en el camino, donde no ve a una sola persona moviéndose, pero ve como el abuelo, el papá, el hijo, y tiene que hacer una conexión ahí, ¿sí? Para ver cómo evolucionan las galaxias en esos cúmulos de galaxias. Ese es como el reto, en el fondo, que he querido perseguir. El desarrollo de un survey dura muchos años y va de la mano de desafíos tecnológicos importantes. Son imágenes digitales en la cual nosotros transformamos esas imágenes en una serie de números, el cual tiene significado para nosotros, sus magnitudes, sus flujos, sus colores. Entonces, estamos hablando de, 150 millones de objetos, 200 millones de objetos. Queremos encontrar unos pocos miles de los objetos interesantes para nosotros. Con estudiantes hemos empezado a encontrar cúmulos de galaxias y hemos empezado a encontrar cuasares. Y ahora estamos, en particular, tratando de aplicar técnicas cada vez más sofisticadas para limpiar esta fase de datos. En el fondo, estamos tratando de encontrar unas poquitas agujas en varios pajares. Actualmente, el Survey Atlas está llegando a su fin y los astrónomos ya se han propuesto nuevos desafíos. La nueva generación viene hacia los comienzos de los 2020 y en particular con un telescopio nuevo que se va a instalar en Chile que se llama LSST, del Large Synoptic Survey Telescope, que lo que va a hacer es exactamente lo mismo, pero en todo el cielo visible del sur, y lo va a hacer esencialmente una imagen de todo el cielo en 4 noches. A la 5ª noche comienza a hacer todo de nuevo, y eso por 10 años. O sea, ese survey claramente va a ser el que va a dominar el futuro de los surveys de imágenes. La nueva información obtenida sienta las bases de las próximas preguntas de investigación de la astronomía mundial e impulsa el desarrollo de tecnología e instrumentos sofisticados para aumentar el conocimiento sobre el pasado y el futuro del universo. La conversación con Nelson Padilla, quien es director del Centro Cata UC, y recién veíamos un reportaje ante lo cual surge la pregunta: ¿por qué para ustedes es importante esto de estudiar las galaxias, su estructura, todo lo que las conforma? Hay 2 objetivos, ¿no?, al estudiar en galaxias. Hay un objetivo que es el fundamental, yo creo, que es el entender el universo. Y para entender el universo uno hace modelos, ¿no? Uno dice, tiene que haber gravedad, tiene que haber masa, tiene que haber átomos, y esto tiene que formar estrellas y galaxias como las vemos, ¿no? Pero esos modelos son muy complejos. Entonces es mucho más fácil ignorar, por ejemplo, que se forman estrellas y solamente seguir la masa como un todo que va a haber en el universo. Y esos son los modelos que uno tiene. Pero uno ve galaxias. Entonces, ¿cómo hacemos para conectar estas dos cosas? La hacemos estudiando cómo evolucionan las galaxias. Para poder hacer la conexión, veo esta galaxia, significa que hay esta distribución de masa ahí. Entonces, ese es como el objetivo fundamental. Pero, obviamente, en el camino uno también aprende cómo se forman las galaxias, que son, no sé, son súper complejas, son maravillosas, ¿no? Con
sus espirales o sus, no sé, cientos de miles de millones de estrellas. ¿Y con qué se han ido encontrando en estas investigaciones? Hay distintas cosas en las que uno se centra. Uno se centra, por ejemplo, en un comportamiento promedio de la población, ¿no? Y cómo eso va evolucionando en el tiempo. Como Felipe contaba, uno puede ver el universo cuando tenía distintas edades, porque mientras más lejos uno ve, más tiempo tardó la luz en llegar a nosotros. Entonces uno ve cómo va evolucionando con el tiempo la población promedio de galaxias. Y eso por un lado, ¿no? Pero también están estas galaxias muy extrañas que surgen a veces y que de verdad todavía no entendemos muy bien por qué están ahí, pero que son clave también para entender este proceso de formación de galaxias y digamos, que nos ayuda también con el objetivo final de entender el universo. Y otro tema que siempre genera interés es lo de los agujeros negros. ¿Cuáles son los desafíos de realizar este tipo de investigaciones? En particular nosotros nos topamos con nosotros así como la gente que estudia galaxias, ¿no? Con los agujeros negros porque resulta que son importantes en la evolución de la galaxia misma. Los agujeros negros, en particular los que están en los centros de las galaxias, son impresionantes, son muy, muy masivos, tienen millones de veces la masa del Sol, por ejemplo. Y en principio solamente hay uno principal por galaxia que regula cuántas estrellas puede formar esa galaxia. Entonces, por eso es que terminamos estudiando también la interrelación que hay entre el crecimiento del agujero negro y la galaxia misma. Y son pequeños comparados con la galaxia entera, ¿no? Es una parte en 100.000 la masa de la galaxia, pero son tan poderosos que igual regulan un poco cómo crecen. O al menos eso es lo que pensamos por ahora. Ya que estamos conversando de esto, vamos a revisar el siguiente reportaje donde vamos a descubrir a Malin 1, una galaxia fuera de lo común que pone en jaque cuánto conocemos realmente del universo y sus orígenes. Cautivado por la inmensidad de preguntas por responder sobre el universo, Gaspar Galaz, astrónomo del CATA-UC, en colaboración con el astrónomo Tomás Pucia y sus equipos de estudiantes, decidieron investigar una galaxia particular, descubierta en 1987, llamada Malin 1. Las galaxias son como los copos de nieve. O sea, son muy parecidas unas a otras, pero no hay ninguna igual a otra. Y entonces cada galaxia, si tú la investigas en su intimidad, descubres cosas insospechadas. Todas las galaxias conocidas están compuestas por polvo, gas, estrellas y materia oscura. Sin embargo, esta galaxia es de bajísima densidad y casi no tiene polvo. El gas de las galaxias es de dos tipos, atómico en forma de hidrógeno y molecular. Este último es la base para la formación de estrellas. Malin 1 es la galaxia más grande que hay en el universo. Tiene 7 veces el tamaño de la Vía Láctea, tiene, sin embargo, menos de un tercio de las estrellas de la Vía Láctea y tiene una cantidad de gas gigante. Tiene un montón de gas atómico, casi más que ninguna otra galaxia que hay. Entonces eso plantea una interrogante muy rara, digamos, muy especial, que es cómo tú tienes esta cosa mantenida en el tiempo, girando, sin esta cantidad de masa gigante. Entonces, lo que se aduce es que Malin 1 tiene una cantidad de masa oscura gigantesca también. O sea, hay un montón de problemas con esta galaxia desde ese punto de vista. ¿Qué le pasó a esta galaxia que es tan grande y sin embargo tiene tan pocas estrellas? ¿Existe gas molecular en esta galaxia? Nosotros estamos convencidos de que hay gas molecular, pero que este gas molecular está de alguna manera más caliente y en la longitud de onda donde siempre se ha buscado, no está. El equipo ha aceptado el desafío de buscar este gas molecular y ha conseguido horas de observación en un gran telescopio de Estados Unidos para encontrar respuestas. Si hay, o por lo menos a un nivel muy bajo, digamos, eso nos va a decir algo sobre la física del medio interestelar en esta galaxia. Si no hay nada con no detectamos nada con este telescopio, significa que realmente prácticamente no hay nada de gas molecular, lo cual abre nuevas interrogantes. Si no hay gas molecular, entonces ¿cómo se formaron estas estrellas gigantescas que hay ahí? Predecir qué encontrarán es imposible. Hace algunos años, Malin 1 ya sorprendió a los científicos cuando descubrieron que esta galaxia tenía brazos espirales enormes. Hay algunos brazos que tienen casi un tercio del tamaño de la Vía Láctea de nuestra galaxia. Ninguna otra galaxia espiral tiene brazos tan masivos en términos de tamaño como esta galaxia. Y no hay ningún modelo que explique la formación de estos brazos espirales. ¿Podrían existir más galaxias tan grandes y con tan poca densidad como Malin 1? Esta es una de las interrogantes que los astrónomos esperan responder. Pensamos que, tal como ocurre en astronomía y
en la vida, en todas las cosas que vemos en el universo, nunca hay algo único, sino que siempre hay más. Estoy convencido de que hay otras galaxias como esta, no sé si tantas, pero hay más. Y sería muy interesante encontrarlas y estudiar sus propiedades y compararlas a estas. Hay otra moraleja en esto, digamos, que a veces objetos que han sido estudiados mucho tiempo se ha hecho de una misma manera siempre. Y basta que tú hagas algo distinto y encuentras cosas nuevas. Entonces, esa es otra característica que tiene la astronomía, que tú puedes ser un poco outsider, o sea, irte a hacer cosas que la gente no está poniendo atención y puedes hacer descubrimientos sorprendentes. Sí, seguimos conversando con Nelson Padilla, quien es director del Centro Cata UC. Y ahí veíamos esta galaxia tan particular, Malin 1. ¿Cuáles son esas características que la hacen tan diferente? Lo que pasa es que es una galaxia muy grande con muy pocas estrellas. Yeah. Entonces, lo que tenemos que lograr es no solamente hacer galaxias como la Vía Láctea, como nuestra galaxia, o Andrómeda, la vecina, sino también tenemos que poder hacer una Malin 1, ¿no? Entonces, nuestros modelos, por ejemplo, nos permiten tomar un supercomputador y hacer que en ese supercomputador evolucione un universo. Si el modelo está bien, vamos a producir vías lácteas, vamos a producir Andrómedas y debería haber una Malin 1. Si no está Malin 1, es porque hay algo que no está funcionando. Debería haber una galaxia muy extendida, muy grande y con muy pocas estrellas. Y es raro eso, es bien raro. ¿Sientes que acá en nuestro país, con el paso del tiempo, considerando esta cercanía que hay con todas estas investigaciones, hay un mayor interés de la gente común y corriente por esto o todavía faltan espacios de acercamiento? Yo creo que se está avanzando en ese sentido, porque es verdad, o sea, parte de nuestra tarea, aparte de hacer la investigación, es también, por supuesto, comunicarlo, ¿no? Es súper importante. Y ha habido muchos esfuerzos de distintas universidades y de los centros también en empezar a hacer más actividades de divulgación científica. Entonces, hay libros, por ejemplo, está el Planetario de Santiago, está el Museo Interactivo Mirador, donde tiene una sala muy linda que han inaugurado hace poco y que tienen muchas visitas, ¿no? de gente. Pero en general el público que uno encuentra cuando uno hace estos eventos es como va creciendo, pero va creciendo de a poco. No me queda claro si es un tema de que no hay suficientes espacios para hacer esta divulgación. Más que nada público de estudiantes, de colegio, que tiene una gran ventaja que es poder despertar desde muy chicos el interés por estos temas. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con los más adultos? ¿Van a este tipo de lugares? ¿Hay instancias para que ellos también se entusiasmen por esto? Hay muchas menos instancias para adultos, me parece. Porque, por ejemplo, un museo como el MIM va a llegar a una cantidad impresionante de alumnos. Que al final es lo importante, ¿no? Porque esos son, si no entran en contacto con la ciencia, es difícil que se puedan interesar en seguir ese camino, por ejemplo. O simplemente interesarse en la ciencia en una parte más matemática, más física, también puede ayudar simplemente con el desarrollo así, con la educación de las personas. O sea, es como súper importante, cualquiera sea la forma en la que esto después termine derramándose, ¿no? Hacia la sociedad. Pero es verdad, digamos, podríamos, si tuviéramos más, por ejemplo, no sé, instancias de comunicación así masiva al público, sería muy lindo. Tenemos la Semana de la Astronomía acá en Chile, que se hace en marzo todos los años, y que en particular este año fue bastante exitosa, llegó mucha gente, hubo eventos también para el público general. Así que yo creo que se está yendo hacia allá, se está aumentando la cantidad de... Y por último, ¿cuáles son los desafíos para poder seguir contando con centros como el Cata UC que se puedan realizar investigaciones de primer nivel desde nuestro país? Bueno, necesitamos más financiamiento. Básicamente. Siempre necesitamos más financiamiento, pero en particular yo creo que Cata es el centro que sucedió a un centro, o sea, que fue el que siguió a un centro FONDAP que había existido por varios años antes del Cata, ¿no? Y realmente estos dos centros han demostrado que se puede realmente crecer de una forma impresionante, tanto en ciencia básica como en otros ámbitos. Por ejemplo, la astroingeniería. Ahora estamos participando en proyectos para dotar al VLT, por ejemplo, de un instrumento que va a empezar a funcionar de acá a 3-4 años
E incluso también estamos en equipos que están pensando mucho más allá, estamos pensando en el telescopio extremadamente grande de la ESO, participando también en el diseño mismo ya de los instrumentos. Y eso trae muchas ventajas, porque no solamente que vamos a poder diseñar de entrada cuál es la ciencia que uno va a poder hacer, más que tener que ajustarse a lo disponible, sino que esto trae desarrollo de tecnologías. Se han producido muchas empresas spin-off, por ejemplo, que a algunas les ha ido muy bien, y son cosas que a la larga empiezan a beneficiar a más estamentos, no solamente a la parte de ciencia básica, por ejemplo. Entonces, importante. Desafíos ahí que quedan pendientes también. Muchas gracias por acompañarnos, Nelson, en este día y contarnos más sobre Cata UC y también sobre todas estas importantes investigaciones que están desarrollando. Muchas gracias a ustedes. Bien, gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Exploradores, y recuerde que puede acceder a todos los contenidos de nuestro programa en 24horas.cl, y que además este capítulo, el segundo de esta nueva temporada, lo puede volver a ver este viernes a las 8:30 de la mañana, el sábado a las 5:30 de la tarde y el domingo a las 10:30 de la noche, y además los capítulos ahí en la página web de 24horas.cl. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde en Exploradores.